todos, mi nombre es Freddy Alexander Blandón y estamos trabajando todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Estamos en la clase número 2, la cual específicamente estamos tratando el tema de peligros, parte 2. Recuerden que la clase pasada habíamos iniciado ya con lo que era el peligro biológico. Hoy vamos a empezar esta clase iniciando con el peligro ergonómico, el cual tenemos acá en la pantalla. Recuerden, antes de seguir con este tema, suscribirse a mi canal y también hacer sus comentarios, preguntas o inquietudes que tengan, que yo las voy a estar respondiendo. Entonces, el peligro ergonómico, vemos ahí la definición que nos dice a nosotros que son todos los aspectos del puesto y ambiente de trabajo que al interactuar con el hombre tiene la capacidad potencial de producir lesiones musculares o en el sistema óseo. Tenemos algunos ejemplos, algunos agentes de este peligro ergonómico. El primero tiene que ver con la carga estática, el manejo de cargas, posturas inadecuadas, carga dinámica y diseño del puesto del trabajo. Tenemos que tener muy claro la diferencia entre estos dos, carga estática y carga dinámica. La carga dinámica, como ustedes pueden ver acá, es el movimiento. Aquí tenemos este trabajador, este muñequito, desplazándose con una ayuda mecánica en las cajas, sea por la presa o fuera de ella. Y la carga estática tiene que ver con toda esa actividad que hace ese trabajador dentro de su labor, o esa trabajadora, pero de una forma, digamos, donde está parado en posición bípeda y está realizando un trabajo con pesos, pero sin movimiento, a diferencia de este. Tenemos la manipulación de cargas, también, que tiene que ver con esos pesos o ese sobreesfuerzo que realizan las personas dependiendo del peso de lo que tenga que levantar, lo que tenga que transportar. Y el diseño del puesto de trabajo tiene que ver con esas condiciones del puesto de trabajo. Por ejemplo, aquí vemos la silla, vemos la mesa, el computador. Si esa persona tiene, digamos, una silla ergonómica para poder estar más cómoda, si tiene un descansapiés siempre y cuando lo necesite. Entonces vemos que este diseño del puesto de trabajo es muy necesario también para que esa persona no vaya a sufrir enfermedades o lesiones osteomusculares. Y posturas inadecuadas tiene que ver con la forma de sentarse, la forma de pararse, la forma de realizar su labor de una forma inadecuada, o sea, de la forma que no debe realizar. Por eso tiene que ver todo esto con el tema ergonómico o biomecánico. También ustedes lo pueden encontrar de esa manera. Hay muchos más otros ejemplos de esto, pero digamos que estos son algunos que nos pueden ayudar a nosotros frente a esa parte. Dentro de este peligro ergonómico tenemos unos riesgos, unas consecuencias y unas medidas preventivas o de control. Recordemos nuevamente que primero está el peligro, y esos riesgos son los que se generan si hacemos mala labor o si tenemos unas condiciones que no son adecuadas para realizar las tareas. Uno de esos riesgos como tal son el sobreesfuerzo excesivo, movimiento repetitivo de la extremidad superior. Cuando hablamos de movimiento repetitivo de la extremidad superior e inferior, cuando hablamos de movimiento repetitivo de la extremidad superior, entonces vamos a colocarlo aquí. Estamos hablando de lo que es, digamos, manos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con brazos, ¿sí? La cabeza también entra ahí. Entonces estamos hablando de extremidad superior. Entonces tiene que ver de la cadera hacia arriba. Cuando estamos hablando de extremidad superior, lo componen todas estas partes del cuerpo. Y la extremidad inferior tiene que ver con esas partes del cuerpo, de la cadera hacia abajo. Entonces estamos hablando de lo que tiene que ver con las piernas, ¿sí? Con los pies y todo lo de la extremidad inferior. Por eso acá se habla de movimientos repetitivos de la extremidad superior y la extremidad inferior. Depende de las actividades o las tareas o las funciones que esa persona, ese trabajador tenga que realizar.
Otro riesgo, otro posible riesgo de este peligro ergonómico son la manipulación de carga que sea los límites permisibles. ¿Cómo así que los límites permisibles? Pues lo ideal es que los hombres carguen o manipulen pesos entre los 20 y 25 kilogramos. ¿Sí? Y las mujeres, digamos que puede ser en un rango entre los 10 12.5 kilogramos. Ya si es una persona entrenada, tanto en hombres como en mujeres, puede levantar un poco más. Si no, entonces acá es muy importante tener en cuenta las ayudas mecánicas, o también poder realizar, si esos pesos son excesivos, hacerlo entre varias personas. Pues esas son algunas de esas medidas. Aquí tenemos otras más que ya las vamos a ver. Otras medidas, digamos, preventivas y o de control. Entonces sigamos acá en la pantalla. Tenemos que manipulación de carga, lo que acabamos de mirar, posturas sedentes y bípedas prolongadas. Cuando estamos hablando de las posturas sedentes, estamos refiriéndonos a las posturas sentados. Sedentes es sentados. Y bípedas viene a ser parados, como estoy yo, en dos pies. Prolongadas, ¿qué quiere decir? Durante mucho tiempo. Entonces eso es un riesgo para esos trabajadores que, por ejemplo, trabajan sentados o que trabajan parados, como los vigilantes, o esas posturas sedentes, por ejemplo, donde se entran las secretarias, las personas que tienen cargos administrativos. Y estos diseños inadecuados del puesto de trabajo, pues aquí tiene que ver esos puestos que no están adecuados, que no tienen sillas ergonómicas, que por ejemplo, digamos, no tienen un espacio reducido, bueno, etcétera. Ustedes ya conocerán mucho mejor de eso, pero son algunos ejercicios. ¿Qué consecuencias puede traer estos posibles riesgos? Entonces tenemos los riesgos que generan consecuencias. Esas consecuencias pueden ser lumbalgias, espasmos musculares, lesiones de espalda, tendones, enfermedades del túnel carpiano, que se da mucho en este movimiento de las manos, hernias discales, trastornos musculoesqueléticos y contusiones. Hay otras consecuencias también, otras enfermedades que pueden generar o son generadas por esos riesgos. Recuerden, peligro ergonómico biomecánico tiene unos posibles riesgos. Estos riesgos desencadenan consecuencias. Las consecuencias se dan en enfermedades o lesiones. Y para contrarrestar estas consecuencias, entonces es necesario en este peligro ergonómico tener unas medidas preventivas o de control, que son pausas activas. Aquí las empresas deben montar un programa de pausas activas desde seguridad y salud en el trabajo, hacerlo con todas las áreas de la empresa, hacerlos con todos los trabajadores. Diseño ergonómico del puesto de trabajo, lo hablamos anteriormente. Tener exámenes médicos ocupacionales, y aquí es muy importante estos exámenes médicos ocupacionales. Entonces entrarían los exámenes de ingreso, los exámenes periódicos y los exámenes de egreso. Entonces cuando hablamos de exámenes ocupacionales, y vamos a hacer un paréntesis acá, porque estos exámenes no solamente para el ergonómico, sino para todos. Tenemos los de ingreso, los periódicos y los exámenes de egreso. Entonces, los de ingreso son los que se realizan antes de que el trabajador inicie su labor. Ocupacionales. Los periódicos son durante la labor. Y los de egreso es cuando ese trabajador o esa trabajadora finaliza su labor. Entonces, a nosotros nos están diciendo acá que una medida preventiva del control son los exámenes ocupacionales, para mirar entonces el trabajador cómo está, cómo ingresa a la empresa. Luego ya lo determina la empresa de seguridad y salud en el trabajo si estos exámenes los van a hacer cada 6 meses o cada año. Eso depende de la exposición al riesgo. Y el de egreso es cuando el trabajador por X o Y razón finaliza ya su trabajo. Entonces es muy importante
realizar un chequeo en ese tema periódico, porque aquí es para ver el trabajador cómo está, si está bien o dependiendo de lo que está haciendo, necesita ya mirar otras revisiones con el médico ocupacional y ya la empresa determinará pues qué más seguimiento se le va a hacer. Vamos a terminar acá por hoy este peligro. Recuerden suscribirse a mi canal. Cualquier duda o inquietud por favor me escriben y estamos en contacto.